Vamos a explicar la polarización del transformador en su modalidad sustractiva. En su diagrama circuital nos indica que al transformador se alimenta con una tensión B1 de 220 voltios y el transformador transforma esa tensión por medio de las chapas electromagnéticas a una tensión B2 de más o menos de 12.7 voltios según nuestro circuito. Y realizando este puente del punto B1, de una de las fases del B1 hasta la otra fase del secundario B2, debería marcar una tensión B3 entre este punto y este punto de 207 voltios más o menos. Esa sería la explicación de nuestro diagrama circuital polarizando un transformador en su modo sustractivo. Aquí podemos observar en nuestro esquema cómo debe ser conectado este circuito. Como ya dijimos, en esta porción se puede observar que hay un puente entre este y este. El puente sería este cable blanco grueso. En nuestro laboratorio, este puente se presentaría este cable blanco. Realizaremos las mediciones que nos pide el circuito. Energizamos el circuito. Como se puede observar, al ingreso del transformador B1 nos marca una tensión de 234 voltios aproximadamente. Realizaremos la medición en el lado secundario del transformador, entre estos puntos, o estos puntos que serían lo mismo. Nos saca 14 voltios en el lado secundario. Ahora, el voltaje B3 dice que tenemos que medir entre este punto y este punto. En el diagrama circuital también nos dice entre este punto y en este punto. En nuestro laboratorio, ¿cuáles serían esos puntos? Sería una de las fases del secundario con una de las fases del primario. Verificaremos. Como se puede observar que hay una variación de tensión muy diferente al voltaje de ingreso que tiene aquí el otro voltímetro que dice que nos marca 234 voltios. Aquí se puede observar. Es muy diferente a ese. Entonces, hay una polarización. A eso se llama este circuito de polarización. Ya. Como ya dijimos, en este modo de polarización sustractiva, según la teoría, se puede observar una diferencia de tensión muy diferente. Como conclusión, sacamos que según la teoría de forma sustractiva que nos dice la ecuación nos dice que el voltaje debería restarse 220 menos el voltaje de salida del transformador, pero en la práctica ocurre lo contrario. Aparentemente se suma ese voltaje, porque si hacemos cálculos y recordamos que el voltaje de ingreso es 234 y tenemos un voltaje de salida de 15 voltios a 14 voltios más o menos, si sumamos 234 más 14 voltios, nos da un aproximado de 250 voltios. Entonces, la ecuación variaría un poco. Como conclusión y observación que yo hago, que en este modo sustractivo se suma más bien los voltajes al realizar este puente. Y en la polarización aditiva, al realizar este puente, aquí en la ecuación nos dice que se tiene que sumar, pero pasa lo contrario, se resta más bien.
Eso observamos en el anterior laboratorio.